Cada vez que un arqueólogo hace un descubrimiento, se abre una historia fascinante que podría no llegar nunca a completarse. Aunque el objetivo es entender por completo cada hallazgo, la realidad es que esto rara vez sucede. Lo mismo ocurre con los descubrimientos científicos que desafían nuestra comprensión actual. Número 1. Trajes funerarios de jade. Nuestros antepasados tenían muchas tradiciones funerarias extrañas y maravillosas. Si tenías la fortuna de pertenecer a la nobleza egipcia antigua, probablemente serías enterrado en una tumba gloriosa con un fino sarcófago. Por otro lado, si eras un campesino medieval, probablemente terminarías sin ceremonias en una fosa común. Sin embargo, si eras muy rico y vivías en China durante el siglo I a.C., podrías haber sido enterrado en uno de estos increíblemente ornamentados trajes funerarios de jade, tejidos con hilos de oro y plata. El primer registro escrito de estos trajes proviene del año 320 después de Cristo, aunque existen evidencias anecdóticas de que ya existían unos cientos de años antes. No fue hasta 1968 que los arqueólogos confirmaron su existencia al encontrar un ejemplo real. Hallaron dos trajes de jade que pertenecían al príncipe Liu Zheng y a la princesa Dou Guan, su esposa, datando de la dinastía Han. Se cree que hacer uno de estos trajes requería hasta 10 años de trabajo, incluso para un artesano hábil en el jade. La elección del jade como material sigue siendo un misterio, ya que es poroso y no preserva bien los huesos. Los esqueletos dentro de los trajes casi se habían desmoronado por completo. Número 2. Seik-el-Balet. También conocido como Kaaper, Seik-el-Balet fue un escriba en Egipto durante el tiempo de las dinastías cuarta y quinta, hace aproximadamente 4500 años. No se le consideraría un escriba particularmente significativo si no fuera por la excepcionalmente realista estatua de él, la cual es la estatua antigua de madera mejor conservada del mundo. Sabemos poco sobre la vida de Kaaper, aparte de que era sacerdote lector y escriba del ejército del rey. Ni siquiera sabemos qué implicaba exactamente ser escriba del ejército del rey. Debido a esto, nunca sabremos qué hizo para merecer una estatua tan fina, mientras que otros hombres de su rango se conformaban con tumbas bastante básicas. La tumba de Kaaper fue encontrada en la necrópolis de Saqqara por Auguste Mariette en el siglo XIX. El apodo Seik-el-Balet, que significa jefe del pueblo, fue dado por los excavadores egipcios que trabajaban para Mariette, quienes pensaron que la estatua se parecía al anciano de su pueblo. La estatua de Kaaper, hecha de madera de sicómoro y que lo representa caminando con la ayuda de un bastón, ahora está en el Museo Egipcio de El Cairo. Número 3. Los santos de las catacumbas. Si sabes en qué cementerios buscar en Roma, podrías encontrarte con los llamados santos de las catacumbas. La existencia de estos esqueletos adornados con joyas está conectada a un fraude perpetrado por el Vaticano entre los siglos XVI y XIX. Por razones desconocidas, el Vaticano ordenó la exhumación de esqueletos de varios cementerios en Roma. Estos huesos fueron vestidos con finas vestimentas y joyas, y enviados a países católicos como los supuestos restos de santos. Los esqueletos se convirtieron en objetos de veneración, a menudo adornados con más oro y joyas. En algunos casos, incluso fueron vestidos con coronas y ropas como reyes y reinas. Hoy en día, muchos de estos esqueletos están en exhibición en las catacumbas de Roma, de ahí su apodo moderno. Como curiosidades históricas, son algunos de los objetos religiosos más extraños de todos los tiempos. Número 4. El meteorito de Fukang. A veces, el tesoro simplemente cae del cielo. El meteorito de Fukang parecía cualquier otro pedazo de roca espacial en el año 2000, reveló una estructura interna reluciente, como un panal, que no se encuentra en la Tierra. Los cristales translúcidos están hechos de olivino y se sitúan en una red de y cuando aterrizó en el desierto de Gobi, en China. Sin embargo, cuando fue descubierto y cortado erro níquel. Cuando el sol brilla a través de las capas rebanadas de la roca, se da una impresión como mirar a través de una ventana de vidrio. Hubiera sido bueno si las personas que lo encontraron lo hubieran mantenido en una sola pieza,
pero ha sido cortado en pedazos y vendido poco a poco al mejor postor. La pieza más grande, que pesa justo menos de 450 kilogramos, fue subastada por $2 millones en la ciudad de Nueva York en 2008. Si eso está por encima de tu presupuesto, puedes comprar un montón de piezas más pequeñas de la roca en línea por $50 por gramo. El meteorito pertenece a la clase payasita, que constituye solo el 1% de todos los meteoritos que caen en la Tierra, pero este es, de lejos, el más hermoso. Número 5. Bayae. Es una antigua ciudad costera ubicada en la región de Campania, en el sur de Italia, cerca de la ciudad de Nápoles. Durante la época romana, Bayae fue un próspero centro turístico y residencial por sus lujosas villas, baños termales y paisajes pintorescos. Era un destino popular para la élite romana, incluidos emperadores y aristócratas, que construyeron magníficas residencias en la zona. Sin embargo, a lo largo de los siglos, Bayae sufrió una serie de desastres naturales, incluidos terremotos y erupciones volcánicas del cercano Monte Vesubio. Pero lo que realmente llevó al hundimiento de la ciudad fue la actividad sísmica y la subsidencia del suelo, que gradualmente hizo que gran parte de Bayae se hundiera bajo el mar. Hoy en día, gran parte de la antigua ciudad de Bayae ya está sumergida bajo las aguas del Golfo de Nápoles. Los arqueólogos han realizado numerosas investigaciones submarinas para estudiar los restos de esta ciudad perdida. Entre los hallazgos más destacados se encuentran las ruinas de antiguas villas romanas, mosaicos, estatuas y estructuras de baños termales. Las ruinas subacuáticas de Bayae ofrecen una fascinante visión de la vida cotidiana en la antigua Roma y son un destino popular para buceadores y arqueólogos submarinos. Además, algunos de los restos arqueológicos se han preservado y se pueden visitar en museos locales, proporcionando una ventana al pasado glorioso de esta ciudad hundida. Número 6. El mosaico de la Guerra de Troya. En octubre de 2022, se hizo un descubrimiento sorprendente en Siria, un mosaico masivo que data de la época romana. El mosaico cuenta con paneles que narran la historia de la Guerra de Troya, y casi fue destruido y vendido en el mercado negro por grupos terroristas. Este mosaico de 1600 años fue hallado en las ruinas de un edificio del siglo V en Rastan y cubre un área de 120 metros cuadrados. Fue descubierto por primera vez en 2015, pero fue incautado por Daesh, que controlaba la región. En 2017, un representante del grupo puso el mosaico a la venta. Afortunadamente, fue comprado por empresarios libaneses que reconocieron su importancia y lo donaron de vuelta al Estado sirio en 2022. Aunque cuenta la historia de la Guerra de Troya, el mosaico no incluye ninguna representación de Aquiles ni del famoso caballo de Troya. Los historiadores modernos están cada vez más convencidos de que Aquiles era una figura mítica y que el caballo de Troya representaba tácticas engañosas utilizadas por los griegos. Número 7. Discos de Volgogrado. En 2015, un equipo de investigadores rusos anunció el descubrimiento de varios discos de piedra en la región de Volgogrado, Rusia. Uno de estos discos es significativamente más grande que los demás. Según los investigadores, algunos de estos discos contienen tungsteno, un metal de alta densidad utilizado en tecnología militar. El origen y propósito de estos discos sigue siendo un misterio. Se ha especulado sobre su posible origen extraterrestre, sugiriendo que podrían ser naves dañadas que cayeron a la Tierra. Sin embargo, algunos escépticos creen que podrían ser simplemente rocas con formas curiosas debido a la erosión. Número 8. Angkor en Camboya. Angkor en Camboya es una estructura religiosa monumental que abarca más de 1000 edificios en una superficie de 160 hectáreas. Es uno de los templos más grandes del mundo, construido en honor a los dioses hindúes Shiva, Brahma y Vishnu. Angkor representa una recreación del universo hindú con 5 torres de piedra arenisca que simbolizan los picos del monte Meru, rodeadas por un gran foso. La ciudad de Angkor formaba parte de una red hidráulica elaborada que garantizaba el suministro de agua durante todo el año para la población, la agricultura y la ganadería.
Sin embargo, a finales del siglo XIV y principios del siglo XV, lluvias prolongadas seguidas de intensas sequías afectaron la red de gestión del agua, provocando su destrucción y contribuyendo al declive del imperio. Número 9. Manuscrito de Sibiu. En 1961, un profesor de la Universidad de Bucarest encontró un manuscrito antiguo de 450 páginas en los archivos de Sibiu, Rumanía. Este documento, conocido como el manuscrito de Sibiu, fue escrito entre 1550 y 1570 por Konrad Haas, un ingeniero militar del Reino de Hungría y el Principado de Transilvania. Lo más extraño es que Haas describió en detalle tecnología de cohetes de múltiples etapas, armas combinadas con fuegos artificiales y otros avances como el combustible líquido. Se cree que algunos de sus diseños pudieron haber sido probados, pero no hay evidencia documental al respecto. Haas es reconocido por ser uno de los primeros en teorizar sobre cohetes de múltiples etapas antes de que Johannes Kepler experimentara con ellos en 1590. Número 10. La llanura de las jarras en Laos. La llanura de las jarras en Laos es un sitio arqueológico lleno de misterio donde grandes jarrones de piedra, datados entre el siglo VI a.C. y el siglo IX después de Cristo, se esparcen por el terreno. Aunque el propósito original de estos jarrones es incierto, se han propuesto varias teorías que van desde su uso funerario hasta la recolección de agua para caravanas comerciales. Algunas leyendas mitológicas sugieren que podrían estar relacionados con un pueblo de gigantes, mientras que otras teorías los ven como hornos crematorios o moldes. La presencia de restos humanos y herramientas en algunas de las jarras apoya la teoría funeraria, pero aún queda mucho por descubrir. Número 11. Los túneles subterráneos europeos. Los túneles subterráneos europeos, conocidos como Herstal, constituyen una enigmática red de pasadizos que se remonta a unos 12.000 años atrás, durante la Edad de Piedra. Se extienden por todo el continente, desde Escocia hasta Turquía, y se estima que existen miles de ellos. La mayoría son estrechos, con apenas 70 centímetros de diámetro. Aunque se han realizado pocos estudios formales, se especula que podrían haber servido como refugios o rutas de viaje seguras. La falta de una explicación definitiva sobre por qué los cavernícolas construyeron esta red de túneles y cómo lo hicieron ha llevado a que se consideren el último gran misterio de Europa. Algunos creen que fueron construidos por civilizaciones subterráneas, mientras que otros sugieren que podrían haber sido utilizados como protección contra depredadores o como vías de comunicación seguras para las personas de esa época. Número 12. La momia de Atacama. En 2003, un esqueleto momificado descubierto en el desierto chileno de Atacama desconcertó a muchos debido a su apariencia inusual, que algunos compararon con la de un alienígena. El esqueleto, conocido como Ata, medía solo 15 centímetros de alto y presentaba características extrañas, como un cráneo alargado y menos costillas de lo normal. Se especuló que podría tratarse de un primate desconocido o incluso de una forma de vida extraterrestre. Sin embargo, los investigadores realizaron análisis genómicos durante 5 años y determinaron que Ata es humano, probablemente un feto con mutaciones relacionadas con enfermedades óseas. Las mutaciones genéticas explican las deformidades óseas y musculoesqueléticas de Ata, como la escoliosis y el enanismo. Aunque algunas mutaciones son raras y nunca antes vistas, se especula que la exposición a nitratos en el entorno donde fue encontrada podría haber influido en su formación. Número 13. Mapa de Sri Lanka. En Sri Lanka, en el Parque Ranmasu Ullana, se encuentra un antiguo mapa tallado en una roca. Este mapa, realizado alrededor del año 250 a.C., se llama Sakala Chakrai, que significa ciclo del universo. Los expertos no saben quién lo hizo ni para qué sirve. Algunos piensan que es un mapa antiguo del mundo basado en creencias budistas sobre el universo, mientras que otros sugieren que podría ser una especie de puerta a otros lugares en el universo. La teoría más aceptada es que es un mapa temprano del mundo, ya que la gente de Sri Lanka en esa época tenía un buen conocimiento sobre el universo y las estrellas. Sin embargo, todavía no se sabe exactamente para qué se usaba este mapa. Número 14.
Los dodecaedros romanos. Los dodecaedros romanos son objetos metálicos misteriosos que datan de la época del Imperio Romano. Se trata de pequeños artefactos geométricos, generalmente de bronce, que tienen la forma de un dodecaedro, es decir, un poliedro con 12 caras. Estos objetos fueron descubiertos por primera vez en diferentes lugares de Europa, desde Inglaterra hasta Hungría. Aunque su propósito exacto sigue siendo un misterio, se han encontrado alrededor de 150 de estos dodecaedros en diversas ubicaciones. Las teorías varían, desde que podrían hacer referencia a los signos del zodiaco hasta que fueran armas o símbolos religiosos. Número 15. El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado enigmático escrito en un idioma o código desconocido que ha desconcertado a los criptógrafos desde su descubrimiento. Se cree que data del siglo XV, aunque la fecha exacta y el autor siguen siendo desconocidos. El manuscrito lleva el nombre de Wilfred Voynich, un librero polaco que lo adquirió en 1912. Consta de aproximadamente 240 páginas manuscritas y está lleno de dibujos de plantas, figuras humanas, constelaciones, símbolos astronómicos y objetos indescifrables. Algunas teorías sugieren que podría ser un herbario, un libro de alquimia, conjuros o incluso un elaborado engaño. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada de manera concluyente. Número 16. Las ruinas de Bael. En Bacoli, Italia, hay un conjunto de ruinas antiguas llamadas Vallae, un rico campo de estudio para los arqueólogos. Este lugar fue una vez un palacio de placer para las personas más ricas de Roma. Sin embargo, el mayor misterio en el sitio no es algo que los romanos hayan dejado atrás, sino la higuera que está creciendo en sus ruinas. Las higueras no son raras en esta parte del mundo, pero esta es diferente, está creciendo al revés y parece desafiar las leyes de la gravedad. Las raíces del árbol están en el techo del arco del cual crece, un arco que, según se dice, formaba parte de una villa del emperador Nerón, el romano más hedonista de todos. Los científicos nunca han podido explicar cómo el árbol terminó en el techo ni cómo ha logrado sobrevivir contra todo pronóstico, sin una fuente de alimentación obvia. Sin embargo, cada año el árbol da higos. A algunos científicos les preocupa que el crecimiento del árbol esté dañando el arco desmoronado, pero hasta ahora no ha habido una discusión seria sobre removerlo. Número 17. Las piedras del hambre. Las piedras del hambre son una curiosa invención europea, que tienden a ser creadas solo en tiempos de problemas y suelen aparecer en tiempos de dificultades. La más notable que ha salido a la luz recientemente fue encontrada en la República Checa, en las orillas del río Elba, a finales de 2018. Ese año, los niveles de agua en el río eran inusualmente bajos, lo que reveló un mensaje que se cree fue tallado en la piedra por un posadero llamado Franz en 1904. El mensaje es simple y dice: si puedes leerme, llora. La implicación es que, si el agua del río ha caído a un nivel tan bajo que el mensaje puede ser leído, una sequía es inevitable. Hubo una terrible sequía en 1904 en Praga. Afortunadamente, la de 2018 no fue tan pronunciada. En el siglo XX, muchos negocios dependían del río, por lo que cuando se secó, también lo hicieron sus ingresos. La Praga moderna es más capaz de resistir este tipo de evento. Todas las piedras del hambre tienen el mismo propósito básico, y el ejemplo más antiguo conocido está en Din, también en la República Checa, y data de 1417, aunque nadie sabe quién la escribió. Número 18. El desierto blanco de Farafra. Una visita al desierto blanco de Farafra, en Egipto, podría ser lo más cercano a caminar sobre la superficie de un planeta alienígena. Hay algo inquietante en explorar el terreno aquí, donde miles de años de exposición a los elementos han moldeado las rocas en formas extrañas. Es un lugar donde tus ojos pueden engañarte fácilmente, ya que algunas personas creen que las piedras han sido talladas para parecerse a animales, mientras que otros ven rostros o siluetas humanas. Sin embargo, los científicos afirman que ninguna de las piedras y rocas aquí ha sido tallada o formada por manos humanas.
A pesar de esto, muchas personas discrepan de esa afirmación. Para apreciar verdaderamente la belleza completa del desierto blanco, la mejor opción es reservar un viaje de campamento nocturno y observar cómo el sol poniente trae color y sombra al paisaje, creando nuevas formas en el proceso. Es increíble pensar que este lugar está a solo unas pocas horas del centro de El Cairo.